El olor del desinfectante me quemaba la nariz, y el aire frío del cuarto hacía que mis manos temblaran más de lo normal. El monitor marcaba su tic-tic, como si midiera no solo mis latidos, sino también la paciencia del mundo. Yo miraba el techo blanco con esas pequeñas manchas que parecían islas perdidas. A veces jugaba a unirlas con la mirada para no pensar en lo que de verdad dolía. No era el pecho, no eran las rodillas hinchadas, era el silencio. Ese silencio que se pone espeso cuando nadie llega, cuando no suena el teléfono, cuando la enfermera entra, te mira con cariño, te acomoda la cobija y se va diciendo, ahorita regreso. Y tú sabes que ahorita es una promesa que no depende de ella, sino de la vida. Cerré los ojos. Hoy me dejaron aquí, me dije, como si decirlo en voz baja me hiciera entender lo que la cabeza resistía. Me dejaron, sí, con una chamarra vieja doblada en la silla, con un vaso de gelatina roja a medio comer, con la luz verde de la máquina parpadeando como luciérnagas sin campo. Y aún así, mientras la noche se acomodaba en las esquinas del cuarto, yo sentía otra cosa que me sostenía por dentro, una pequeña lumbre que no se veía, pero que calentaba. Mi secreto. Porque aunque nadie se quedara conmigo esa tarde, aunque la puerta no se abriera para dejar pasar a mis hijos con su ruido de bolsas y su olor a colonia barata, yo guardaba una carta doblada 3 veces en el bolsillo de la chamarra, junto a la cartera, junto al pañuelo de cuadros. Nadie lo sabía, nadie lo imaginaba, y sin embargo, ese papel podía cambiarlo todo. Respiré hondo. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pensé, como quien busca en la tierra una raíz que explique la sombra del árbol. Cuando intento recordar mi vida, no me acuerdo de fechas exactas, me acuerdo de olores. El olor a madera recién cortada en mi taller, el aserrín pegado a los dedos como si fuera azúcar de pan dulce, el café de olla que preparaba temprano para aguantar la mañana. Yo me llamo Julián, aunque desde hace años casi todos me dicen Don Julián. Antes el don me daba risa, luego orgullo, luego costumbre. Soy carpintero desde que mi padre me puso una lija en las manos y me dijo, «Siente la veta, hijo. La madera te habla si le pasas la palma con calma». Aprendí a escucharla. Había días en que la madera pedía silla, otros pedía cuna, otros un cajón simple para guardar secretos ajenos. Con esas manos que ahora tiemblan, levanté comedores enteros, arreglé puertas que se rehusaban a cerrar. Fabriqué un columpio que mi esposa, Mariela, pintó de color verde para nuestra hija y resistió al sol, a la lluvia y a la risa de los niños del barrio. Mariela tenía una risa que se metía en la casa como viento de abril. Todavía puedo oírla en ciertos rincones, sobre todo cuando abro la alacena y encuentro, sin querer, la lata vieja donde guardaba galletas de vainilla para las visitas. Tuvimos 2 hijos, Marta y Iván. Crecieron entre el martilleo del taller y el olor a guisado. Los recuerdo pequeños, sentados en el piso, haciéndome preguntas imposibles. «Papá, ¿la madera se cansa de ser silla?» Yo les decía que no, que se cansan los que no escuchan a tiempo. El tiempo corrió y ellos crecieron. Cada quien agarró su camino. La casa siguió llena, pero de otro modo, con visitas que venían el domingo y se iban rápido el lunes. Yo me acostumbré a mirar por la ventana a la hora en que antes llegaban con la mochila de la secundaria. Solo que ahora, cuando veía su silueta, traían maletín y prisa. La primera grieta no fue grande, pero fue la primera. Empezó cuando mi espalda dijo que ya no podía cargar como antes. El taller siguió abierto, más despacio, más chiquito, más con encargos de conocidos que de desconocidos. Los ahorros, bueno, los ahorros nunca se hicieron solos. En mi vida aprendí a guardar poquito a poquito, sin hacer ruido, como quien no quiere molestar.
Con Mariela teníamos un sobre dentro de un libro en la repisa. «Para un apuro grande», decía ella, y yo contestaba, «Ojalá nunca nos llegue». Mariela se fue una tarde de esas limpias, sin grandes dramas, sin sirenas. Se fue con la misma paz con que acomodaba la mesa. Su ausencia dejó las cosas en su sitio, pero a mí me desacomodó por dentro. Después de eso, el mundo empezó a sonar distinto. Mis hijos venían, sí, pero como visita de hospital. Entraban, ponían una manzana en la mesa, hablaban de trabajo, de tráfico. «¿Cómo estás, papá? Al rato te llamo, beso en la frente y vámonos». Yo no culpo a nadie por vivir con prisa. Sé cómo corre la ciudad, cómo corren las deudas, cómo corre la necesidad de llegar a fin de mes. Pero el corazón también corre su propia carrera, y llega un momento en que te avisa que está cansado de correr solo. Y entonces uno repara en pequeñas cosas que antes no molestaban. La taza sucia que nadie recoge, el foco del pasillo que truena y nadie cambia, la cita con el médico que hay que confirmar y que se confirma al ratito, cuando la tarde ya se hizo noche. No quiero decir que mis hijos fueran malos, quiero decir que se les olvidó cómo éramos cuando los tiempos estaban parejos. Y a mí se me olvidó, quizá, pedir con claridad lo que necesitaba. El silencio, a veces, es la forma más cómoda de alejarnos sin discutir. Recuerdo el domingo de la discusión como se recuerda una astilla. No la ves, pero sientes que sigue metida. Habían venido a comer. Yo había preparado frijoles de la olla y un arroz medio batallado, porque el humo me sacó del juego. Marta dijo que ese arroz parecía para perro, y se rió con vergüenza de niña que se enoja por cansancio. Yo me ofendí, no por el arroz, sino por el tono. Iván, que traía cuentas en la cabeza, habló de lo caro que estaba todo, y que lo del seguro, y que la renta, y que su jefe, y que el dolor de cabeza. Yo, torpe, quise decirles que entendía, pero me salió torcido, como me salen ahora las letras cuando se me cansa el pulso. Les pedí tiempo, les pedí paciencia, les pedí que me acompañaran a la consulta del martes porque me daba miedo ir solo y que el doctor dijera cosas que yo luego no recordaría enteras. Iván explotó. «Papá, no puedo con todo. No puedo con mi trabajo y también estar al pendiente de ti cada rato. Ya no estamos en la primaria». Se hizo un aire raro en la sala. Yo sentí cómo se transformaba el espacio, como si hubieran movido los muebles sin avisar. «Cuando se pueda, te llevo», dijo. «Cuando se pueda», repetí en mi cabeza para que no se me borrara el sabor de esas palabras. No los juzgo. Ese día no supimos hablarnos y, como pasa con las cosas que no se hablan, se nos quedó la cuenta pendiente. Pasaron semanas. La cita la reprogramé 2 veces. La tercera fue la vencida. Ese mismo día me dobló un dolor raro y el vecino, don Eusebio, escuchó que se me cayó un vaso en la cocina. Tocó. Me encontró recargado en la pared, con la respiración hecha pedacitos. Él, que siempre camina como tortuga por su rodilla mala, ese día voló. Llamó al seguro. Me consiguió asiento en la ambulancia. Me sujetó la mano como si así evitara que me despegara. En el hospital me pusieron una pulsera, me pusieron una bata, me pusieron un número. Y me pusieron en una cama. «Avísenle a sus familiares», me dijeron. Yo di los teléfonos. Dijeron que llamaron. «Ahorita vienen, don Julián». Yo asentí, como se asiente cuando te dicen que mañana va a llover, y tú ves el sol alto. Se hizo la tarde. Se hizo la noche. Se hizo ese silencio grueso que no deja pasar el aire entre la garganta y el pecho. No quiero hacerme el mártir. Mis hijos tienen sus vidas. Puede que en el momento de las llamadas estuvieran metidos en algo que de verdad no podían dejar. Puede que el mensaje no haya llegado bien o que el miedo los haya paralizado. Lo he visto.
El miedo hace que uno se quede quieto frente a la puerta, con la mano en la chapa, y que no la abra por no saber qué hay del otro lado. Pero esa noche, en esa cama, yo sentí el vacío de una silla que no se llena sola. Y en ese vacío, entendí que había llegado la hora de mi carta. Pedí una pluma. La enfermera Xochitl, chiquita, de ojos muy vivos, me consiguió papel. «Despacito, Don», me dijo, y yo escribí. Me crié con hombres que hablaban con pocas palabras y hacían con muchas manos. A veces me cuesta acomodar las frases, pero esa noche la pluma se me volvió compañera. Empecé, «hijos», y tuve que parar, porque decir hijos es invocar lo que uno fue. Padre, proveedor, sombra, abrazo y a veces piedra en el zapato. Seguí, yo los quiero, yo los extraño, yo necesitaba verlos hoy. No llegaron y no los culpo, pero necesito que sepan algo que no les he contado. Hace años, cuando su madre todavía llenaba la casa con su risa, hicimos un acuerdo. No sabíamos ponerle nombre elegante, pero en notaría le llaman fideicomiso. Disculpen las palabras finas. Es una manera de guardar algo para que sirva cuando deba servir. Su madre dijo que la familia no se mide por el peso de la bolsa, sino por el tiempo que se comparte. Y yo entendí que el dinero solo alivia si primero se alivia el cariño. Guardamos un poquito cada mes. Y cuando ella se fue, yo seguí guardando, como quien sigue regando el árbol aunque ya no le coma el fruto. Ese dinero existe. No es fantasía, pero nunca fue para comprar su presencia. Fue para sostenerlos cuando la vida los doblara. Yo no quiero comprar a nadie. Solo quiero saber que, si mañana no amanezco, los veré hoy. Doblé la carta en 3. La guardé en la chamarra como quien pone un pajarito en la bolsa. Le pedí a Xochitl que la entregara cuando se presentaran. Me sonrió con esa dulzura que solo dan los turnos nocturnos. «Que vengan, Don», me dijo. «Que vengan». Esa noche dormí poco y soñé con Mariela. Llevaba un mandil con manchas de harina y me decía, como quien mide la sal: «Que sepan, Julián. No te quedes con nada». Yo asentía en el sueño, y al despertar, la señal seguía viva, como esas luces chiquitas que uno deja prendidas en el pasillo para no tropezar de madrugada. A media mañana del día siguiente, se asomó primero Marta. Tenía los ojos rojos como de desvelo. Detrás, Iván, con cara de cansado y culpa mezclados, como se mezcla agua con tierra después de la lluvia. «Papá», dijo ella. «Papá», dijo él. Yo tragué saliva. «Llegaron», respondí, como si anunciar un hecho bastara para ordenar lo roto. Xochitl se acercó con la carta. «Su papá escribió esto anoche», dijo, con ese respeto que algunos aprenden en su casa y otros en el dolor. Yo los miré mientras abrían el papel. Sus ojos corrían renglón a renglón, y sus caras cambiaban de forma como la marea cambia la playa. Hubo un silencio que me dolió, pero era un dolor con sentido. Marta fue la primera en hablar. «Papá, perdón. Yo pensé que estabas estable, que ibas a salir rápido y que mi jefe no me iba a dejar. Lo siento». Y lloró. Lloró de esa forma que tienen los adultos cuando se acuerdan de que también fueron niños y que un abrazo lo arreglaba todo. Iván apretó los dientes. No lloró. A él se le quiebra primero la voz. La voz se le quebró. La regué. Quise quedar bien en todos lados y te fallé a ti, que eres mi base. Perdóname. Yo respiré por fin, como si hubiera estado conteniendo el aire desde la noche anterior. No quería que el secreto se volviera un arma. Por eso les conté la historia completa, no las cifras. Les hablé de la tarde en que Mariela y yo, sentados en la mesa, prometimos guardarnos uno al otro incluso cuando uno faltara.
Les conté de la primera vez que fui a la notaría, de lo torpe que me sentí con palabras caras, de cómo aprendí a decir condiciones sin sentir que traicionaba el cariño. Las condiciones eran simples. El dinero sería un fondo para urgencias reales y para los estudios de los nietos, si querían estudiar. Pero había algo más. Si yo llegaba al hospital, quería verlos, no para que vinieran a verme por el dinero, sino para que recordaran lo que se recuerda cuando uno mira a su padre en cama, que venimos de alguien, que somos parte de una historia, que el tiempo de amor es más fuerte que el tiempo de la prisa. No les pedí que vinieran con flores, ni con regalos, les dije. Solo les pedí que vinieran con su presencia, con su voz, con su mano ahí, para que mi mano no se sintiera sola. Se quedaron conmigo. Nos quedamos juntos. Las horas en el hospital son largas si uno está solo. En compañía, se hacen cortas de una forma rara, como si el reloj se pusiera de acuerdo con la risa. Marta me acomodó la almohada 1000 veces. Iván fue a hablar con la doctora para entender los medicamentos, los horarios, las dietas. Cuando se desocupaban, pasaban a verme. Cuando no podían, me llamaban en videollamada desde la calle, con el ruido de los camiones y el rumor de la gente atrás, y de todos modos, yo sentía la casa adentro del teléfono. No resolveríamos en un día lo que habíamos dejado colgado durante años, pero ese día la cuerda ya no estaba al borde del rompimiento. Les conté algo más de mi secreto, quizá lo más importante, porque no es cierto que el secreto fuera el dinero. El verdadero secreto era un cajón. Un cajón de madera que hice con mis manos un invierno especialmente frío, cuando extrañaba a Mariela tanto que me dolían hasta las uñas. Tallé el cajón con paciencia, le hice una tapa que se cerraba suave, y adentro fui guardando cosas pequeñas. La servilleta donde Marta aprendió a escribir su nombre con salsa de tomate. El boleto del primer concierto al que Iván me invitó. Una foto borrosa en la feria del pueblo, donde salgo movido porque no supe quedarme quieto. Cosas insignificantes que, juntas, eran una casa. Ese cajón lo escondí en el taller, en la parte de atrás, debajo de unas tablas que nadie revisa porque están viejas. No lo escondí por mezquino, lo escondí porque no quería que se confundiera con la basura, cuando un día yo ya no estuviera para explicar que esos papeles eran mi tesoro. Cuando salgamos de aquí, les dije, vamos a abrirlo juntos. Ellos se miraron entre sí con esa complicidad que antes yo solo les veía cuando eran niños y tramaban una travesura con los vecinos. Vamos, papá, dijeron. Me dieron de alta unos días después. El aire de afuera me supo a fruta fresca. Caminé despacio, como se camina la primera vez que te quitan el yeso. Pasamos por la casa solo a dejar la maleta y luego fuimos al taller. El olor estaba ahí, esperándome, escondido en las tablas. Abrí la base de un mueble viejo, saqué el cajón. Lo puse sobre la mesa como se pone a un bebé recién despertado. Levanté la tapa. Ellos metieron la mano con cuidado, como quien toma agua bendita. Fuimos sacando, uno por uno, esos retazos de historia. Reímos, lloramos, nos quedamos callados cuando encontramos la nota de Mariela en la que escribía: si un día nos falta la fuerza, recordemos el primer día que nos vimos. A mí se me llenó la cara de luz. Iván me miró como si lo estuviera viendo por primera vez. Marta me abrazó por detrás, apretando fuerte, como hacen los abrazos que rescatan. No todo fue fácil. Regresar a casa fue aprender otra vez dónde guardo los vasos, cómo suena el boiler cuando se enciende, a qué huele la calle a las 5 de la tarde. Hubo días en que ninguno de los dos pudo llegar, y yo me sentí tentado a volver a llamarme solo. Pero entonces sonaba el timbre a las 9 de la noche. Era Iván con un caldo de pollo en un tóper. No está gran cosa, pa, pero calientito.
O llegaba Marta el sábado con pan de la panadería favorita de su madre. Nada más por antojo. Pequeñas cosas que, sumadas, fueron cambiando el ritmo. Empezamos a comer juntos los miércoles. No los domingos con comida para 15, no. Los miércoles con algo simple, a veces una torta y un jugo, a veces un guisado que se nos pasaba de sal y nos daba risa. Los nietos, Lupita y Diego, al principio se aburrían en el taller. Luego descubrieron que podían dibujar caras a las astillas y de pronto yo era el director de una galería de arte en miniatura. Les enseñé a lijar. Les enseñé a oler la madera y a escucharla, como me enseñó mi padre. La madera también tiene memoria, les dije, y ellos asentían, muy serios, como si acabaran de escuchar un secreto importante. Un jueves por la tarde, Marta me propuso algo. «Papá, ¿por qué no hacemos de tu cajón un proyecto de la familia? Cada quien mete un recuerdo por semana. Algo pequeño. Un boleto, un papelito con una frase que nos haya hecho reír. Lo abrimos cada fin de mes y lo leemos en voz alta». Dije que sí, con una alegría que me hizo sentir 10 años más joven. Ese fin de mes fue el primero. Sacamos un boleto del metro, con la anotación «Se me cerró en la cara, pero alcancé a entrar». Un papelito de la miscelánea con la cuenta de unas tortillas y un dibujo de Diego de una silla con alas. Reímos hasta que me dolieron las costillas. No sé si existe la medicina exacta para curar las heridas del tiempo, pero yo sé que reír juntos es un buen antídoto. Sobre el dinero, hicimos lo que teníamos que hacer. Fui con ellos a la notaría. Les mostré los papeles. Miraron las cifras con ese respeto que uno le tiene a las cosas que costaron trabajo. Les dije, esto no es premio ni castigo, es herramienta. Úsenla bien. Acordamos prioridades, la salud de todos, la educación de los nietos, una mejora sencilla en la casa de Marta, la deuda que traía Iván de un negocio que quería levantar bien. Y también apartamos una parte para alguien que no lleva nuestra sangre, pero es familia, doña Carmen, la vecina que cuando murió Mariela me llevaba a Tole en la noche para que no cenara solo. Ella no pide, nunca ha pedido, le da pena, pero hay gente que merece sin pedir. Hicimos una lista con letra chueca y nos fuimos a dormir con la extraña paz de quienes empiezan a saldar cuentas viejas, no de dinero, sino de afectos. Tal vez todo esto suene muy ordenado, como si bastara una carta para acomodar una vida. No. Hubo días feos. Hubo días en que Iván no pudo llegar al miércoles y yo se lo eché en cara con un tonito que no me gusta reconocer. Hubo días en que Marta se cansó de ser siempre la que estaba al pie del cañón y me lanzó una mirada que dolió porque era espejo. Hubo días en que me dolió el cuerpo y no lo dije para no preocupar, y al no decirlo, me puse peor. Pero estamos aprendiendo. Y aprender, a mis años, tiene el doble mérito y el doble cansancio. Siempre que patinamos, recordamos la noche del hospital. No queremos volver a eso, decimos, no por miedo, sino por amor a lo que reconstruimos. A veces me despierto temprano y me siento en la orilla de la cama a escuchar la casa. La casa habla. Clic de la madera del ropero al acomodarse, tierra que se cuela por la ventana si pasa el camión de la basura, pajaritos que se paran en el cable de luz y gritan como si fueran pregoneros. Preparo café. Abro el cajón y saco un recuerdo al azar. Lo huelo. Lo miro. Le doy las gracias al día. Pienso en Mariela, que seguramente se ríe de nosotros desde donde esté, con ese humor suyo de quien le encuentra luz hasta a las sombras. Le digo en mi mente, ya les conté, vieja. Ya no me guardo nada, ya pueden descansar también esas cositas que fuimos guardando como quien guarda semillas para la mejor temporada. Hace poco, Lupita se sentó en mis piernas y me preguntó, «Abuelo, ¿por qué guardas cosas tan chiquitas?» Le respondí con la verdad más simple, porque son las que más se pierden.
Ella me miró como si entendiera un idioma nuevo. Al rato estaba juntando piedritas planas de la acera y poniéndoles caritas con plumón. «Para cuando yo esté grande», me dijo, «y se me olviden los juegos». La abracé y pensé en el miedo de mis hijos, en el mío, en el de todos, y en cómo a veces lo disimulamos con prisa, con caras duras, con discursos de adulto que no dejan hueco para la vulnerabilidad. El miedo, cuando se dice en voz alta, se achica, y cuando se comparte, se vuelve casi un perro chiquito que te sigue, pero ya no muerde. El hospital quedó atrás, pero no lo olvido. Paso a veces por la avenida donde se ve el edificio blanco con ventanas como ojos y le agradezco a la vida que me haya dado ese susto a tiempo. ¿A tiempo? Sí, porque pudo haber sido después, cuando ya nadie podría leer mi carta. Si me preguntan, el secreto no me salvó. Lo que me salvó fue la decisión de no guardármelo. Hay secretos que se pudren cuando se quedan en el cajón. Este no. Este era de los que florecen cuando se comparten con medida y con amor. Dinero, sí. Papeles, sí. Pero, sobre todo, memoria. La memoria pesa cuando no se comparte y acompaña cuando se reparte en pedacitos para que cada quien la lleve en la bolsa. Ahora, los miércoles, tienen su sitio y los domingos dejaron de lastimar. No porque no extrañe las comidas grandes, sino porque aprendí a querer lo pequeño sin sentir que me dan menos. Cuando me da por ponerme solemne, les sirvo café en jarritos distintos, para que escojan el que más les guste. Iván siempre agarra el negro con asa grande. Marta, el de flores azules que era de su madre. Y yo me quedo con el resquebrajado, por cariño a sus grietas. Brindamos sin decir salud, a gritos. Apenas hacemos un gesto, como si no quisiéramos espantar al milagro. Si alguna vez te has sentido como yo me sentí aquella noche, con la mano fría, mirando un techo blanco, oyendo el tic-tic que no entiende de corazones quebrados, te diría lo que me digo en silencio cuando se me sube la tristeza. No esperes a que el miedo te empuje. Dilo. Escribe. Toca la puerta. A veces el otro lado no se abre por miedo también. Y si no se abre, sabrás que tú lo intentaste y que el amor no se te quedó adentro oxidándose. Yo esperé demasiado. Pero aún así, llegué a tiempo. Hoy volví al taller solo un rato. Lijé una tabla. Le pasé la mano como me enseñó mi padre. ¿Qué pides, madera?, le pregunté, y no espero que la madera conteste, pero a veces parece que dice, pido paciencia. Le hice caso. Pulí. Me detuve. Volví a pulir. He decidido hacer un segundo cajón. No para secretos, sino para futuros. Ahí vamos a poner, cada uno, un papel con algo que queremos hacer juntos antes de que yo ya no pueda caminar tan derechito. Una visita al parque donde jugaban de chicos. Una tarde de lotería con doña Carmen. Un viaje corto al pueblito donde nació Mariela, aunque sea para comer una nieve de garrafa en la plaza. Soñar también es guardar. Y si llegaste hasta aquí conmigo, déjame hacerte una última confesión. Aquella carta de hospital tenía, al final, una línea que no les leí a mis hijos, porque me parecía demasiado cursi para ese momento. La he vuelto a leer en estas noches tranquilas, y ya no me da pena. Decía, si un día no puedo decirlo con voz, que esta hoja diga por mí, los perdono por haber tenido miedo. Perdónenme ustedes por no haber sabido pedir a tiempo. Acompañémonos mientras la vida lo permita. Lo demás se acomoda. Creo que eso era lo que yo escondía de verdad. No era un tesoro de billetes, era una llave. La llave abre una puerta que da a una mesa pequeña con 3 jarritos distintos, una risa que todavía nos visita y un cajón con papeles chuecos que brillan más que el oro cuando se leen entre todos. Y ahí,
a esa mesa, pienso seguir sentándome cada miércoles, con la chamarra doblada sobre la silla vacía que ya no me pesa. Porque he aprendido que el amor, cuando se comparte, no se gasta. Se multiplica en silencio, como ese tic-tic del monitor que una vez me recordó que seguía aquí, esperando el momento exacto para volver a empezar.